Los sábados, el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Pase la Voz de la UD 90.4 FM Estéreo, programa del Instituto de Extensión para el Trabajo y Educación y Desarrollo Humano IDEXUD. En esta mañana nos acompañan grandes invitados, gestores de proyectos para la transformación de la comunidad. Nos acompaña la señora alcaldesa de Jamie Carolina Agudelo, de la localidad de Kennedy. Nos acompaña también el profesor Luis Carlos García, de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias. También nos acompaña el profesor Omar Garzón, coordinador de investigación de la Universidad Distrital. También nos acompaña Julie Benavides, de la alcaldía local de Kennedy. Y pues bueno, bienvenidos a su programa Pase la Voz con nuestro compañero Fred Emiro Núñez Cruz. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de la UD 90.4 FM. Dicho lo anterior, en la presentación de rigor, le damos la bienvenida a la señora alcaldesa de la localidad de Kennedy, que podría ser perfectamente una capital de departamento por su más de 1 millón de habitantes en la actualidad. Doctora Jamie Carolina Agudelo Hernández, ¿cuál es la realidad hoy día de Kennedy en todos los aspectos que demanda, pero los que podríamos nosotros catalogar como neurálgicos de ese sitio de Bogotá? Bueno, primero un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, agradeciéndoles el espacio y sobre todo de Pase la Voz de la Universidad Distrital y del IDEXUD. Para nosotros es un privilegio estar aquí y sobre todo poderle contar a quienes nos escuchan lo importante que implica la gestión administrativa y la gestión de nuestro plan de desarrollo en la localidad. Cuando uno habla de una localidad de Kennedy con más de 1.250.000 habitantes, con un complejo espacio que no tiene una zona rural sino solo urbana, que está grandemente consolidado, quien pasa por ella la conoce, entre la autopista sur y el canal Fucha, entre la carrera 68 y el río Bogotá, tenemos una extensión enorme y por supuesto también es la localidad con más colegios públicos de la ciudad. Tenemos más de 46 colegios públicos, 178 privados, 4 en construcción, universidad pública que estamos muy contentos inaugurándola. Tenemos los centros de atención de la zona suroccidente más grandes en términos de salud, en términos asistenciales, pero también tenemos una población cada vez más grande en nuestros fenómenos migratorios. Tenemos también la central de abastos más grande del país. Somos una localidad vibrante, fuerte, en crecimiento, que inició hace unos años, 60 años, cumplimos desde la constitución de nuestra localidad a hoy, iniciamos con viviendas de interés social y hoy cada vez tenemos mayor población creciendo socioeconómicamente, lo que genera por supuesto una presión sobre la zona. Cuando preguntas por los puntos neurálgicos uno tiene que ser absolutamente franco y es que alrededor de la comida se mueve la vida. Corabastos mueve no solamente la ciudad de Bogotá, sino mueve al país y alrededor de ella todo el tipo de economías formales e informales. Eso precisamente ha generado que tengamos la mayor estructura de reciclaje y del servicio público de aprovechamiento, que para nosotros por supuesto es una feliz coincidencia, pero una carga enorme en términos de responsabilidad, de trabajo con las economías de sobrevivencia, particularmente con quienes se dedican al reciclaje, con las economías de la población migrante que finalmente encuentran el reciclaje en la salida. Hoy no juega Colombia-Venezuela, sino Colombia-Patio Bonito. Es maravilloso porque tenemos un número muy importante de personas que viven y habitan en la localidad y que por supuesto generan una gran presión en todo sentido, en servicios sociales, educativos, ambientales, pedagógicos y por supuesto una gran carga para nosotros, porque ese es el segundo punto del que quisiera tratar, es que como somos una localidad tan consolidada, también somos una localidad con muchas necesidades ambientales. Finalmente por nosotros transita la mayor carga del país.
y eso implica que todo el tiempo estemos buscando mejorar la calidad del aire, pero también las calidades y las condiciones de salud de nuestra ciudadanía, que es parte de lo que venimos hoy a hablar con ustedes en dos sentidos que trabaja la alcaldía local. Uno relacionado particularmente y principalmente con nuestras estrategias de salud, una enfocada a las ayudas técnicas para personas con discapacidad y la segunda enfocada principalmente en nuestros ejercicios de atención para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas a través de dispositivos de base comunitaria. Entonces, si queremos hablar de Kennedy, lo que hay es tema. Pero para responder, digamos que centrándonos en los grandes puntos que tenemos, Kennedy como la central de abastecimiento y de seguridad alimentaria y nutricional más grande del país, Kennedy como la localidad con mayor necesidades ambientales y de salud, y Kennedy por supuesto con este gran crecimiento que genera muchas oportunidades y que por supuesto genera un gran desarrollo y se vuelve un centro de desarrollo de la ciudad. Señora alcaldesa, en el tema de la transformación digital y el apoyo para la comunidad, en especial para los jóvenes quienes se encuentran pues en la comunidad, tienen un apoyo en temas de Vive Digital. Ya se abrieron 2 centros. ¿Nos puedes contar algo acerca de todo ese tema de transformación digital de la localidad de Kennedy? Bueno, cuando uno habla de transformación digital es encontrarse cada vez más cerca de pues la transformación cultural que hemos vivido. En la localidad, por supuesto, existen muchos centros de desarrollo, los colegios que después de pandemia tuvieron un gran acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación, los mismos muchachos que transformaron su educación eminentemente presencial a educaciones virtuales, pero nosotros acompañamos también esta tarea desde la alcaldía local a través de varios programas, nuestros puntos biodigital, que están acompañados de la Alta Consejería para las Comunicaciones, y que en Kennedy tiene 2 centros particularmente, un tercero que no es administrado por nosotros sino por el IPES, donde hacemos alfabetización digital. Sobre todo alfabetización digital, ya no solamente para nuestros jóvenes que aparecieron con el chip implantado de la tecnología casi, que termina siendo muy armónico, sino también para las personas mayores y para todos los ciclos de formación. De otro lado, en lo que hablábamos de dispositivos de asistencia personal para personas con discapacidad, la alcaldía ha entendido que no basta con los dispositivos habituales que son para personas con movilidad reducida, sino que teníamos que llegar a otros tipos de discapacidad, en este caso pues discapacidades cognitivas, y precisamente por eso compramos y fuimos parte y yo creo que muy importante en el distrito, la primera localidad que trajo dispositivos de asistencia personal, que son tablets, elementos tecnológicos con software especializados para temas de discapacidad, que permitió a las comunidades garantizar acceso de servicios y sobre todo generar inclusión a partir de estos softwares y de estas herramientas tecnológicas. Creemos que hay un avance muy importante y que la alfabetización digital hace parte de los laboratorios de innovación. Es fundamental que sigamos construyendo herramientas para el aprendizaje, y creemos que no solamente la entrega de estas herramientas para las personas con discapacidad, sino los centros, de un lado los centros educativos, de otro lado los centros de asistencia para la alfabetización digital como los puntos Vive Digital, y de otro lado la misma universidad, generan acompañamientos en el que cada vez vivamos en esta era digital, pero entendamos la dinámica de la misma en la generación de nuevas herramientas y sobre todo software especializados para las personas que así lo requieren puedan utilizarla de la mejor manera y que se prende y se preste para su aprendizaje, pero también, y lo más importante, para su autonomía. Y además que también es un tema gratuito para esta comunidad, ¿verdad? Todo. La alcaldía local parte de la idea que si bien los servicios tienen un costo que implica pues la compra de los impuestos de los ciudadanos en asuntos, la entrega de los dispositivos no genera ninguna erogación ni ningún costo para el beneficiario. Esto a veces porque la gente dice, o sea que es regalado. Pero, porque finalmente el Estado en el marco de su ejercicio hace tareas no solamente asistencialistas, sino que genera herramientas y capacidades. Las tablets, por ejemplo, que son dispositivos de asistencia personal, requieren que las personas tengan un diagnóstico clínico en el que se identifique su discapacidad, que nos permita también generar las herramientas y descargar los software especializados que necesitamos para que ellos puedan hacer uso de ellos. Entonces, no genera gasto directo para el beneficiario, pero por supuesto tiene un costo que es el costo de los impuestos de los ciudadanos puestos en el programa de salud inclusiva. Esto es nada más y nada menos que una heredad, inicialmente la integración andina, posteriormente del Pacto Andino, luego la Comunidad Andina de Naciones,
los Estados Unidos de las Repúblicas Árabes, los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de América, y algo así como en el rincón de Marruecos, muy cerca de España. Comienzan a hacerse este tipo de mercados sin costo alguno, para no decir que hay gratuidad. Y por eso se toman estos modelos a nivel de nuestro territorio, ubicado pues, en el mapa corporativo de los nuevos surgimientos. Para ello vamos a saludar al profesor Luis Carlos García Sánchez, de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el hombre pensante y columna vertebral de la extensión de esa rama de nuestra querida universidad, porque vamos a enfocarnos con él y con el profesor Omar Garzón y nuestra alcaldesa Jamie Carolina en un convenio que tiene que ver muchísimo con la libertad de pensamiento, la inclusión y el valor que hay que darle a las etnias, a la clase indígena y a quienes de alguna u otra manera no han sido bien tratados históricamente en nuestra patria. Profesor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, profesor Fredmiro, muy buenos días, profesora Carolina. Disculpe usted, la palabra profesor es lo que resalta lo que hace nuestro y es la forma en que expresamos el máximo respeto al interior de nuestra universidad. Normalmente usted es llamada alcaldesa, perdónenme así por momentos, la llamo más profesora. Bienvenido, se me cumple un sueño donde me vuelva profe, y más la Universidad Distrital. Esto le cambia a uno el estilo de vida, se vuelve uno el sabio y el oráculo de conocimiento. Entonces, profe, al contrario, muchas gracias a su merced por colocarme ese nombre, ojalá pronto sea efectivo. Mi estimada profesora alcaldesa, tengo la costumbre de contextualizar a veces el por qué pensamos así. Y lo quiero hacer de la siguiente manera. En el año 1989, siendo estudiante de la carrera de química en Europa, tuve la oportunidad de visitar Berlín Occidental. Había que atravesar el muro, etcétera, etcétera, toda una aventura para llegar a darme cuenta de lo siguiente. Uno, me habían criado con la idea de que yo era blanco y que aquí había indios, había negros y había otras. Para ese momento no me dijeron siquiera que eran comunidades, no, había otros. Llego allí y me doy cuenta y me hacen sentir que ni soy ni negro, ni soy blanco, ni soy indígena, ni soy nadie. Más o menos como que era de cuarta categoría, una categoría que llaman sudaco. Y eso me sirvió muchísimo porque me permitió empezar a ubicarme quién era yo en mi sociedad, en mi país, y cuál era la responsabilidad que tenía cuando regresara, de empezar a identificar a los demás y a respetar a los demás. Profesora Carolina, usted ha iniciado un proceso con las etnias, y es un proceso que nos ha impactado porque aquí al interior de la universidad somos conscientes que una de nuestras responsabilidades es ayudar a identificarnos como país, no tanto como nación, porque ahorita voy a hablar de nación. Ustedes podrán editar todo lo que haya que editar, pero voy a tratar de resumirlo. ¿Cómo es que los rusos se identificaron y determinaron que tienen 106 naciones y un solo país? ¿Qué diferencia una nación? Y resulta que cada una de esas naciones tiene su propia lengua, tiene sus propias formas de alimentarse, tiene su propia forma de relacionarse con un superior, bien sea la naturaleza o múltiples seres superiores. Y ellos se identificaron, y cuando se identificaron entonces pudieron establecer unos lazos y unas relaciones de respeto mutuo hacia los demás. Estimada profesora, usted ha tenido la gentileza de cedernos a nosotros en este momento esa responsabilidad, y esa responsabilidad inicia por caracterizar las etnias con las cuales vamos a trabajar en su localidad.
no nos queda sino agradecerle. Gracias infinitas por darnos esa oportunidad de cumplir nuestra labor. Yo creo que es bueno recordar ahora dos nombres, ya que habla de Berlín, del muro de Berlín, de Alemania, de esta leyenda antes de la caída del propio muro. Los dos alemanes que llevaron la historia real de Colombia a Alemania, de los blancos, de pronto los mestizos y otros bichos, fueron Erich y Walter Foteler, que posteriormente identificarían la falla geológica que hay en Honda Tolima y que diagnosticaron la explosión del volcán Arenas del Nevado del Ruiz que arrasó con Armero. Para tener muy claro eso y concatenar con su visita y su paso educativo y de aprendizaje en Alemania. Profesor Omar Garzón, vamos a hablar con la alcaldesa y con este grupo de invitados de un convenio Saberes Ancestrales y Emprendimiento Actual que beneficia a 40 personas con un horario de 64 horas, rápido, explícito, comprensible y cero estrés. Muchísimas gracias. Uy, eso es una promesa de valor. Yo voy a evaluar ese cero estrés a ver qué tal. Sí, claro. Síguenos en nuestras redes, en Instagram, Facebook y YouTube como IDEXUD y en Twitter como @IDEXUD_UD. Comenta, síguenos y comparte. Seamos parte del IDEXUD. Profesora alcaldesa, ya que Eso, bautizada profesora alcaldesa. Lo bueno es que el cargo se le acaba pronto. O sea que bueno, ya Pero lo viene de el ser profe. profesora no se le va. Lo de eso espero que no se me acabe. Pero dejando huellas y buena marca. Eso sí. Pues que todos dejamos marca. ¿Qué tan profunda? ¿Qué tan Huellas para intensa? Sí. ¿Qué tanto camino? Depende del profe que sin estrés me va a ayudar aquí con nuestro programa. Muchísimas gracias. También me uno al agradecimiento del profesor Luis Carlos en relación con la deferencia con la universidad para este proyecto en particular, frente al cual yo tengo, afecto en particular por mi especialidad. Pero quería preguntarle cuál es el balance que tienen ustedes en la alcaldía en relación con la presencia, digamos, esa diferenciación étnica, que, digamos, no solamente en términos de censo poblacional, de identidad de grupos, sino de necesidades. Kennedy, creo que el profe Fredemiro hizo un espacio y es, bueno, Kennedy, y empezamos con una descripción muy amplia de lo que es Kennedy. Cuando uno empieza y considera que casi todos los pueblos indígenas reconocidos en Bogotá tienen presencia en la localidad, que tenemos presencia muisca, que incluso tenemos algunas personas autorreconocidas, tenemos a población negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, tenemos gitanos de las dos, tanto de Unión Romaní como de... Sí, no, todos ellos son RUM, pero son dos pueblos. Unión Romaní, que es una de las compañías, y el otro que es ProRom. Tengo las dos compañías en Kennedy. Entonces, somos tan diversos y, por supuesto, el reconocimiento de lo que su merced decía, profe, del otro. Generalmente estamos en el otracismo, ¿no? El otro, ¿no? Nosotros, incluso en nuestras raíces, tenemos dificultades para identificarnos a nosotros mismos y nuestra naturaleza, nuestro ejercicio, porque en el mestizaje también vamos perdiendo nuestras raíces ancestrales, nuestros ejercicios de alimentación, de culturas, de creencias, y parte de lo que nos implica hoy, más allá de llegar a un censo, es identificar quiénes hacen parte de la población que quiere participar para traer nuestras raíces y sobre todo para poder fortalecerlas no solamente al exterior, como enseñarle a los mestizos y a quienes han estado qué implica ser indígena, qué implica ser parte de la población NAR, qué implica ser gitano, sino que puedan ser y existir en el marco de la construcción de ciudad que tenemos, y eso permita reformar y garantizar estas identidades, y que el recurso público que normalmente está acompañado para garantizar estas identidades
pues mucho más fuerte. Yo sé que la construcción de Estado-Nación es una discusión enorme que damos todos, y cómo efectivamente los pueblos que vamos constituyendo pequeñas naciones terminamos constituyendo finalmente lo que es una construcción de país, y aún así identificamos nuestra diversidad cultural, nuestras diversidades culturales, por no decir y por no singularizarla, y por supuesto eso implica un reto para las administraciones públicas, y es cómo transformar todos los ejercicios de planeación y de gestión y volverlos parte de la ejecución de recursos en relación a las acciones afirmativas. Y esas acciones afirmativas pensadas en las diversas cargas históricas que han tenido los pueblos en relación a sus creencias, y cómo cada vez han sido puestas en el ostracismo, cómo garantizar que no estén del otro lado, sino que sean parte constitutiva de quienes somos como ciudad. Y en eso constituye, y eso consiste este proyecto que hemos hecho. Creemos que la universidad pública y de calidad es la que nos puede ayudar a generar estas articulaciones y a tratar de conciliar estos retos entre las dificultades administrativas que tenemos y la traducción de esos temas administrativos a hechos reales que permitan que las comunidades gocen de recursos para recuperar ejercicios, que esto por supuesto nos pone en unas perspectivas a veces complejas. Yo tengo algunas experiencias durante estos 3 años con las mismas organizaciones comunitarias y con los pueblos, y para nosotros siempre ha sido retador tratar de transversalizar la política, decirle a las organizaciones que han tenido vulnerabilidades por quienes son en su identidad para acceder a la educación superior, que es una educación finalmente, y a la educación media, básica, y a toda, que finalmente está estandarizada, y no está estandarizada en unos ejercicios que sean propios, en unos ejercicios que son ajenos, que son extraños, que son a veces eurocentralistas, y que nos ponen en una perspectiva que es compleja para reconocer quiénes somos en nuestra identidad. Ese reconocimiento de quiénes somos y de lo que queremos ser, en reconocimiento de nuestra historia y nuestras raíces, es lo que nos lleva a buscar acompañamiento en las universidades, y creemos que este enlace, esta alianza, pues será evaluada por las mismas comunidades, que nos digan en su integralidad, en su formación, en su posibilidad no de mostrarse ante otros sino a sí mismos, y fortalecer los mismos ejercicios identitarios, que esto nos va a generar una Kennedy mucho más diversa, pero también mucho más fortalecida en el reconocimiento del otro y de nosotros mismos. Frente al espejo hay una palabra que se llama estigmatización. Este es un oficio exclusivo del hombre, todo para los hombres, es de varones, las mujeres no pueden, las mujeres quizás, las mujeres imposible. Oímos una palabra que nos llama la atención en toda la localidad de Kennedy: sin trabas. Esa sin trabas se refiere a no consumir psicotrópicos, psicoactivos, alucinógenos, o el sin trabas, todo expedito, sin tanta tramitomanía. Bueno, me acabé de tomar un vaso de agua que me dejó tanteando la pregunta, y me da la posibilidad. Realmente es un juego de palabras que nos permite decir que la localidad quiere vivir sin trabas, es decir, sin limitaciones específicas más allá del trámite administrativo, pero también nos referimos a ella cuando queremos hablar de la prevención de consumos. ¿Por qué? Porque la misma palabra en nuestro idioma nos permite llegar a muchos sentidos. Salud Inclusiva ha hecho un ejercicio, y es tratar de construir una idea a través del proceso en que todos reconocemos y nos reconocemos como consumidores. Las sustancias psicoactivas no son solamente de origen ilegal, sino también de origen legal. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a departir y compartir con una cerveza. Los que están allá iban a la biblioteca con V y terminan allá tomando, terminan fumando, haciendo otras acciones. Pues todos consumimos. ¿Cuáles de esos consumos se vuelven problemáticos? ¿Cuáles se vuelven adictivos? ¿Cuáles evitan el desarrollo de la vida misma? Es una discusión, y lo que queremos es que los chicos no tengan la traba en el sentido de los consumos legales e ilegales que les generan dificultades para conseguir su vida, pero también sin trabas en el sentido de que no hay nada que los limite si las personas finalmente trabajan por lo que quieren conseguir. Y ese es parte de nuestro propósito, enviar mensajes de sentido, en este caso de Salud Inclusiva, que su programa de Kennedy Sin Trabas se refiere particularmente y principalmente a la prevención del consumo de sustancias psicóticas. Lo interesante de la localidad de Kennedy es que, a pesar de que en el país tenemos más de 70 lenguas nativas,
en Kennedy tengamos algunas de estas, ¿no? ¿Cuáles son las de negros las de palenqueros y raizales, los de NASA, Yacona, los yanaconas? Los yanaconas. Los yanaconas. Y los pastos. Y los pastos. Y la verdad es que casi que todos mis pueblos indígenas tienen lengua propia que no todos conocemos y que comparten al interior de sus comunidades y que para ellos también es un reto. Sí. Las generaciones van pasando, son muchas veces indígenas de ciudad, han crecido aquí sus generaciones, ya no están en sus entornos rituales ni en sus lugares de origen, y son indígenas de ciudad, y traer toda esta discusión para que las nuevas generaciones continúen con sus tradiciones, yo creo que es un reto enorme para las mismas poblaciones que nos acompañan y que no se sienta como como lo que nos pasa a todos, que nos sentimos atraídos por esta cultura eurocentrista que nos pone en el color de blancos, que nos da un lugar que no es el nuestro y que al contrario nos impide reconocer y que históricamente ha sido considerado, ¿no? Los indios, los negros, y terminan siendo conceptos peyorativos que no nos permite identificarnos en quiénes somos, ¿no? Porque si somos indios, pues todos lo somos, ¿no? Además que la palabra indígena implica procedente de un lugar. Todos procedemos de un lugar, y ese lugar, por supuesto, con sus propias naturalezas y sus propios estudios. Ojalá, por supuesto, esto que nos mencionabas de los pueblos que habitan la localidad y con el convenio que tenemos nos permita cada vez renovar ese compromiso con el otro, que es finalmente quienes somos nosotros mismos. Porque la mejor manera de saber que el otro comunica con nosotros es que genera un sonido, pero el otro escucha otra cosa, sí, en su capacidad, en su habilidad, en su salud. Y se vuelve esto, ¿no? Todas estas tareas de traducción, todas estas tareas de generación de aprendizajes y de transmisión de conocimientos, que para nosotros es fundamental, que a veces del que nosotros mismos nos sentimos excluidos, ¿no? Si usted no hace parte de la población, pues es difícil también estar en ella, y por eso que nuestras poblaciones nos hagan cada vez más conscientes de lo que hemos olvidado sobre lo fundamental como un ejercicio de aprendizaje para otros. Por supuesto, primero el fortalecimiento de las mismas comunidades y luego el fortalecimiento que se pueda traer hacia afuera. A través de todo de lo que hemos conversado, ¿cómo se ha trabajado, digamos, en la construcción de la memoria de estas comunidades indígenas y que pues habitamos pues, todo el territorio nacional? De igual manera, el objetivo central para que estas comunidades se sientan parte de la ciudad y se sientan parte de Kennedy. ¿Cuál es el sentir que, digamos, desde la alcaldía se hace dar a la voz para esta comunidad que pues sabemos que es diversa? No, yo creo que primero pues no somos una sola cosa. No solamente somos yanaconas, no solamente somos pastos, no solamente somos muiscas, no, somos en nuestra complejidad. Y quien conoce Kennedy también conoce su complejidad en el marco de la gran migración interna que tuvimos alrededor de la violencia. Muchos de nuestra población NAR y de nuestra población indígena, incluso de nuestra población RUM, han vivido ejercicios permanentes de desarraigo, no solamente de sus sitios originarios, sino de sus costumbres. Kennedy tiene un programa de víctimas muy importante que nos ha permitido construir con ellos ejercicios de memoria en relación a sus identidades, no solamente a sus sitios de origen. Para nosotros es importante desde la academia traer otros ejercicios de construcción de memoria. Sabemos que los ejercicios de construcción de memoria requieren no solamente una metodología clara, sino profesionales que acompañen esta tarea, porque en este trasegar se enmarca la vida. Muchos nos quieren contar lo que implicó para ellos el desarraigo de sus lugares de origen, pero también muchos de ellos quieren contar lo que han vivido en una ciudad que al principio no le era ni tan agradable, ni tan cercana, ni bienvenida, sino que ha tenido que venir construyendo cada vez esos ejercicios incluyentes e inclusivos que nos afectan a todos, y que por eso finalmente en el trasegar de la vida y en los hilos de la vida nos vamos encontrando para ir haciendo nudos. A mí me gusta mucho este ejemplo de nuestros indígenas que van tejiendo historia y van tejiendo memoria, y pues por supuesto nuestros programas, porque siempre con la tarea de la alcaldía posibilitar derechos, posibilitar que el recurso público llegue a esos elementos que son necesarios. Este ejercicio que hicimos con la Universidad Distrital, que venimos construyendo, no es a solicitud nuestra, sino a solicitud de las mismas comunidades que participan de manera organizada, y lo mismo sucede en el caso, por ejemplo,
de los ejercicios de memoria que ha hecho las mismas víctimas, que han construido los mismos ejercicios donde ellos mismos han escrito sus identificaciones, sus historias y fueron publicadas y seguirán siendo publicadas en los ejercicios de construcción de memoria, y de lo que termina pasando cuando llegan a la ciudad, lo que implica ese desarraigo, pero también ese arraigo a nuevas cosas en la ciudad, en la localidad. Y por supuesto cómo compartimos historias de vida. Entonces pues en general vamos hilando historias, ¿no? En la complejidad de la vida, en la complejidad de nuestros proyectos, porque de un lado tengo Reactivación Económica, que es el programa del cual estamos hablando cuando estamos reconociendo el ejercicio étnico, pero también estamos hablando de los ejercicios de salud inclusiva, a través del cual hemos traído muchos de los procesos que tenemos para garantizar la naturaleza de salud de quienes están, también muchos de ellos indígenas, y construcciones de esos ejercicios de memoria. Y finalmente nuestro proceso de víctimas, que fundamentalmente prioriza los derechos de los y de las víctimas a contar su historia, pero también a tejer la memoria y lo que quieren tejer de esa memoria, que no es una cosa impuesta por nosotros, sino dicha por ellos, que es el centro de todos nuestros programas de política pública. Me parece que hay una cosa importante y quisiera destacarla en relación con lo que acaba de señalar, y es el aporte en términos culturales y organizativos de estas comunidades, de estos grupos, de estas diásporas culturales también que se van instalando en diferentes, digamos, Kennedy evidentemente concentra un número importante de grupos, pero sabemos que a lo largo y ancho de la ciudad también hay cantidad de grupos que, como tú lo señalas, ya algunos vienen en segundas o terceras generaciones, algunos incluso no conocen los territorios de sus abuelos, ya son de aquí, pero han sido, digamos, herederos de formas organizativas comunitarias que son muy importantes y aportan mucho, digamos, a la consolidación de proyectos, en términos de que hay unas dinámicas de cómo tomamos las decisiones, a quién benefician los proyectos, quién responde por los proyectos. Claro, se meten en la dinámica administrativa, que es un poco compleja, y bueno, eso es un diálogo ahí, pero digamos aportan ese elemento comunitario organizativo y aportan ese otro elemento cultural que me parece muy importante, muy relevante, porque es un elemento cultural ligado al territorio y a la espiritualidad. Entonces me parece que son, digamos, unos elementos muy valiosos en términos de quienes, personas como tú, que se piensan el tema político, el tema organizativo, el tema de la gestión pública. Me parece que son elementos a tener en cuenta, y creo que este proyecto es una oportunidad no solamente, digamos, para hacer la implementación general, que me llama la atención en términos de productivos, que ya entendí que hace parte del plan de desarrollo, sino lo que aportan a pensar cómo es ese problema entonces del problema también económico, o sea, pero desde esos principios que, digamos, quisiera resaltar lo organizativo como principios comunitarios y lo cultural. No, profe, la verdad es que si hay algo que nos piden las comunidades es la autonomía en la ejecución de sus recursos, y hay algunos que tienen la posibilidad administrativa, como los cabildos, que finalmente están reconocidos en nuestra Constitución, que establece una organización política administrativa propia, y que, como siempre, la velocidad de los ejercicios presupuestales en relación al reconocimiento de derechos siempre va un poquito rezagada. Entonces tenemos ejercicios organizativos que nos permiten hacer procesos, pero por ejemplo las alcaldías hoy tenemos grandes retos para contratar directamente con nuestras comunidades organizadas, en el caso de los cabildos. Por eso hacemos normalmente nuestros procesos a través de universidades que conocen la dinámica y que nos ayudan también en los ejercicios de construcción de memoria, y sin embargo es un reto enorme para nosotros, por ejemplo, poblaciones que no tienen los mismos ejercicios organizativos de los cabildos, como las poblaciones NAT, que si bien tienen algunas estructuras organizativas no corresponden a las mismas reconocidas a nivel constitucional, o incluso las compañías de los pueblos gitanos, que tampoco tienen, digamos, que la determinación administrativa para hacer y generar autonomías en los presupuestos, que finalmente es el último deseo y es de nuestras organizaciones, y es cómo tener recursos propios administrados por las mismas comunidades que les generen aprendizajes que sean directamente en relación a sus necesidades.
Pero hemos aprendido mucho en la administración local, y es sentarnos con las comunidades, hacer acuerdos y sobre todo hablar de la concertación de lo que implica el recurso para garantizar sus derechos. Este proyecto, que para nosotros es muy importante, reconoce las economías identitarias, las economías propias, y busca que ellos mismos, a través de los procesos identitarios, consoliden estos ejercicios de búsqueda de recursos, porque sabemos que de un lado el Estado posibilita muchas de las acciones, pero finalmente son las organizaciones consolidadas y organizadas que generan recursos propios quienes tienen mayores posibilidades de ejercer sus derechos. Entonces, fortalecer las organizaciones de manera que generen los recursos propios que implican sus comunidades en sus maneras. Por ejemplo, los NAP, que tienen un ejercicio muy interesante en relación a su cabello, estos ejercicios de memoria que se construyen a través del cabello de las mujeres, del pelo de las mujeres, de los peinados, que generan también una economía muy alta para la población NAP, que implican y reconocen sus ejercicios biológicos, pero también sus ejercicios culturales y de construcción de memoria, pero que genera finalmente efectivo. Es decir, yo vendo, traigo, importo los cabellos, los modifico, los peino, los trenzo, los sumo, los genero ejercicios pero genera recursos dentro de la misma población en el reconocimiento de sus memorias e identidades. Así como otras que nuestros indígenas hacen limpias, procesos en los que efectivamente garantizan que tengan mayor armonía con la naturaleza, y eso genera costos y eso también genera ingresos para las mismas comunidades. Entonces, lo que uno no puede hacer es negar las realidades y romantizarlas todas y creer que todas dependen del Estado, sino al contrario, generar capacidades que permitan a las comunidades ser independientes, pero también que les permitan retornar a sus ejercicios culturales y pues en su contexto urbano, que es una cosa de lo más difícil, porque pues tenemos indígenas de ciudad, NAR de ciudad, lejos de sus lugares originarios, pero como efectivamente esa reconfiguración nace en las mismas culturas, en lo que han venido haciendo y cómo se han arraigado en la ciudad. Esos miles de nuevos bogotanos, que a veces son más bogotanos, que somos más bogotanos por el reconocimiento de nuestra diversidad, que porque seamos de un solo tipo o de un solo estado. Pero finalmente el proyecto es ese, no romantizar toda la vida, sino pues hacer esto económico. Retomar, claro, pero retomar también esos elementos comunitarios y culturales que creo que no están solamente en los grupos indígenas, ¿cierto? O sea, sí, las diásporas también, digamos, se reconfiguran también. Un datico de pronto que no sea solamente como la celebración. No, es que a veces terminamos hablando de los ejercicios culturales de nuestros pueblos indígenas y originarios o de nuestros pueblos NAR como sus celebraciones. Entonces es quitarle solo esa idea, sino integrar los ejercicios, incluyendo los ejercicios de productividad económica, que a veces a uno le suenan como tan capitalistas, occidentales, sino pues traerlas también a nuestro contexto y reconocer lo que su merced decía, y no es porque solamente podemos hacer un tipo comercial a través de este ejercicio capitalista, y por qué no podemos volver a las prácticas económicas de los mismos pueblos que reconocen sus ejercicios culturales. Un datico en relación con eso, me parece importante los que no sepan. Las trenzas originalmente se hacían digamos, las mujeres tejían las trenzas para marcar la ruta de escape de los sistemas esclavistas. Entonces son mapas, lo que se teje allí son historias. Entonces, claro, tú le colocas eso el valor agregado, digamos, a una propuesta económica. Yo respondo sobre mi plan de desarrollo, que es reactivación económica. Pero sí es cierto que la academia y que en general los mismos pueblos responden a necesidades prácticas y muy pocas, y no quiere decir esto que no respondan a necesidades culturales y semánticas, pero la academia y la misma administración y las mismas comunidades deben estar en capacidad de entenderlo en su integralidad y transmitirlo en su integralidad. Esta lógica de que porque soy indígena o hago parte de un pueblo soy necesariamente pobre y vulnerable es una cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza. Es una cosa que tenemos que cambiar, porque si bien históricamente han sido ejercicios de vulnerabilidades que se van acumulando en este ejercicio patriarcal histórico, pues de alguna manera lo que busca la administración, tratando muy difícilmente, es destinar los recursos que a veces parecen pocos para que se vayan rompiendo todas estas estigmatizaciones, todas esas ideas de sentido en el que el otro en su integralidad
personalidad es menos por hacer lo que hace, al contrario, valoremos en nuestro sentido más amplio esos tejidos, estas tareas, estas expresiones que finalmente se vuelven lo que nosotros queremos que sean, y más que la idea del progreso es como devolvernos y revolver este corazón y esta sociedad que nos encasilla como una u otra cosa, y permitir que efectivamente los mismos y las demás comunidades generen esas identidades al interior de sus comunidades y después nos permitan conocerlas en este ejercicio de integralidad. O sea, parafraseando, antes de que venga... Antes de que cierren, porque ustedes me ponen a hablar y yo me quedo, este tema me encanta. Parafraseando en un singular pensamiento, la humildad no es sinónimo de pobreza, la humildad es el contenido del corazón. Me devuelvo un poco a lo que hablaba la alcaldesa sobre Kennedy sin trabas, y nos acompaña Julie Benavides, que es la coordinadora de la línea de salud inclusiva de la localidad de Kennedy, y directamente para preguntarle en qué consiste el programa de Kennedy sin trabas y cuáles son esas líneas de trabajo que se están desarrollando allí en la localidad. Bueno, pues nosotros hemos venido trabajando alrededor de una formación comunitaria que permita, digamos, que haya una red de trabajo, una red de protección alrededor de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, sino de las comunidades que están recibiéndolos. En ese sentido, pues con la alcaldesa nos hemos dispuesto para formar unos grupos por entornos, trabajando el entorno educativo y el entorno comunitario. En el entorno educativo hemos trabajado con los colegios que mencionaba hace un rato, con las universidades que están presentes dentro del territorio, y en el entorno comunitario pues estamos también trabajando con todas las organizaciones, grupos de influencia y demás, para que puedan formar algo denominado como dispositivos de base comunitaria. ¿Cuál es la idea? Que nosotros no lleguemos con una receta de cocina a decirle usted siga estas instrucciones y con eso ya le garantizamos el bienestar de su comunidad. Que no va a tener marihuaneros en el parque. Ajá. Porque eso es lo que pide la gente en la calle, que no haya marihuaneros en el parque. Y la verdad, si algo estaba explicando la profe Julie, es que no hay nada más difícil que quitarnos el estigma que tenemos sobre eso, sobre lo que implican los jóvenes que consumen, sobre lo que implican las sustancias, y eso finalmente son los dispositivos. Pero profe, perdón, la interrupción es un continúe. Pero un poco de lo que está mencionando, nosotras hemos venido trabajando sobre esa estigmatización de todo estilo, ¿no? De no pensar que por llegar a un parque y ponerle vigilancia ya con eso solucionamos el problema, sino que nosotras pensamos más bien que el proceso es de larga data, que tenemos que generar espacios en donde la gente se reconozca, se autorreconozca, y desde ahí empieza a pensar cuáles son las cosas que mejor los van a beneficiar. Y en ese sentido, pues de parte de nuestra, en este momento están 47 dispositivos de base comunitaria funcionando en Kennedy, y nuestra idea es que para la vigencia 2023 la Universidad Distrital sea quien empiece a desarrollar el proceso con 31 dispositivos articulados, digamos, a estos entornos que mencionaba hace un rato, pero adicional a eso, que los 47 que vienen trabajando no queden como tirados a la nada, sino que pueda hacerse también fortalecimiento, y en ese sentido, entre más gente esté trabajando, pues mayores posibilidades tenemos de que haya una red que sostenga a estas personas que tienen como dificultad con el consumo. Y que también, digamos, que lo que nosotros estemos midiendo no sea a cuánto rescatamos, como decía la alcaldesa hace un rato, sino que más bien estemos decidiendo cómo están operando estos territorios y de qué manera la localidad está dada. Por eso tenemos más una visión de red comunitaria, Kennedy sin trabas, y no un tema de, bueno, vamos a ver cuántas personas tenemos sumadas a la estrategia, aunque también tenemos un número de beneficiarios allí. Otra cosa que a mí me parece importante es mencionar que dentro de ese proceso la alcaldía va a invertir alrededor de 3.500 millones que van a funcionar un poco para esto, un poco también para poder hacer atención con una móvil de trabajo, y un poco también para tener testeo de sustancias, que creo que lo podría ampliar un poco más el alcalde. No, yo parto de la idea es que la prevención es que usted, lo mínimo es que sepa que se mete el cuerpo. Usted tiene derecho a consumir, finalmente es su cuerpo. Y esta es una discusión sobre la libertad, sobre la conciencia, pero que no sea usted un incauto más, que le vendan cualquier cosa, usted se lo meta y no tenga ni idea qué le hizo al cuerpo. Y estos centros realmente parten de un ejercicio académico, y es
venga, hacemos, su merced que estudió química y le presento otra química ahí al lado, y se sienten a ver, venga, cuáles son estas sustancias y qué genera esto dentro del cuerpo, dentro de la psiquis, y que por lo menos usted sea consciente. Usted nos trae, nosotros le decimos qué es lo que tiene en un ejercicio de laboratorio, que le muestra cuál es el contenido, y usted sale sabiendo qué es lo que está consumiendo, pero también sabiendo qué le genera el cuerpo y conociendo las rutas de atención para que en caso de que su consumo se vuelva problemático y adictivo tenga como trabajarlo. Además, porque todos los programas no los hace sostenibles la administración, los hace sostenibles las comunidades. Esto que les decía de la persona en el parque que consume es una problemática ahora que vivimos en propiedades horizontales y ya no tenemos vecinos o los ignoramos. Esos son los que finalmente salen al parque con su perro y dicen, pero es que no saben si es el hijo de la vecina, no saben si es el hijo del que está al lado, no saben si es su compañero o compañera, no la tienen tan clara, y precisamente por eso cada vez perdemos más la naturalidad de lo que está, más que bien o mal, lo que es útil, lo que no es útil, lo que permite finalmente que las personas se desarrollen en sociedad. Nosotros vamos avanzando más bien lentamente en relación a la lucha contra las drogas. Por eso nuestro primer aliado fue la ONU, la Oficina Antidrogas, porque creemos, igual que nuestro presidente, igual que lo ha hecho nuestra alcaldesa, que tenemos que tener enfoques diferentes en relación a los programas de consumo, que el Estado debe tener una posición diferente y que debe garantizar servicios y atención, y que ojalá estos ejercicios de consumo en el marco de su integralidad de las redes no se vuelvan consumos problemáticos y adictivos que terminen afectando la vida social de los otros. Finalmente, el problema con el que consume no es que consume, el problema con el que consume es que genera afectaciones, que le genera percepción de inseguridad, que después tiene un consumo problemático y adictivo y termina robándole al otro y afectando a la sociedad misma para poder consumir, y hace parte de esta cadena criminal que finalmente se alimenta de la ilegalidad de los consumos. Y pues lo que hoy es ilegal otro día ya no lo es. Finalmente nuestra discusión es prepararnos para que esas redes estén dispuestas y estén listas para afrontar cualquier tipo de consumos. Profe Luis Carlos, sí, gracias. Yo tuve el privilegio de hablar montones. Yo le iba a preguntar al profe Luis Carlos cómo puede la universidad, o desde el tema de química de la Facultad de Ciencias, aportar a este tipo de cosas, como lo menciona la señora alcaldesa. Bien, no solo desde la química, la universidad, señora alcaldesa, para esas comunidades en las cuales usted en este momento ha estado enfocada, la Universidad Distrital, desde el Consejo Superior, hace muchos años estableció que por cada 40 cupos que damos en cualquiera de nuestras facultades, en cualquiera de nuestros programas, hay un cupo para minorías étnicas. Bueno, realmente son 5 cupos especiales, es que allí van reinsertados, van otras categorías, pero estas comunidades étnicas entran directamente a los programas que ellos quieran. ¿Con quiénes compiten? Con otro candidato de cualquier otra comunidad, y no tienen que cumplir con el examen de ICFES, etcétera, etcétera. Una cosa que sí hemos notado, tienen unos niveles que les exige un mayor esfuerzo académico para poderse sostener al interior de la universidad. Por lo tanto, no es que quiera insinuar, pero si yo fuera alcalde, una vez iría pensando cómo les voy a dar refuerzo. Perdón, eso lo pueden editar. Ya está, profe. Se llama Jóvenes a la U y hay una parte de ese programa complementario en los que tienen apoyo y sostenimiento. Yo, la verdad, le confieso que prefiero pagar más matrículas. Bien. Pero parte de la discusión, como este ejercicio a nivel distrital, los que se presentan a Jóvenes a la U, incluso a la Universidad Distrital, pueden solicitar el apoyo de sostenimiento dentro de la universidad para recibir un salario mínimo que les permita estar dentro de su proceso del semestre. Parece poco, pero es mejor tener alguna plática para el bus. Muy bien, hay un programa que impulsa casualmente nuestro decano, el profesor Homer Calderón, y se llama Educación Media Superior. Hasta este momento solo se tiene convenio con el Colegio Camilo Torres, y consiste en que los programas de física, química, matemática y otros en grados 10º y 11
los profesores del colegio se encargan de adaptarlos a la vida universitaria. De manera que los jóvenes que lleguen a tener notas superiores a 4.0 sobre 5 en esos programas en el colegio van a tener garantizado el acceso a la universidad distrital. No se tienen convenios todavía con los colegios de Kennedy, pero le voy contando eso. Profe, si su merced me da la ruta, aprovecho que estoy yendo a colegios y le digo a los rectores, ellos siempre están dispuestos. Lo que falta a veces es información. Y esa finalmente siempre ha sido nuestra tarea, y es articular la necesidad con la respuesta, a veces propia, a veces no tanto. Entonces, su merced, me voy con la tarea de la articulación que podamos hacer con los colegios. La tarea nuestra de ponerle en contacto con nuestro decano. Mi estimada profesora, programas que nosotros manejamos aquí desde la unidad de extensión y que podrían ser de utilidad para esos propósitos que usted tiene. Pequeños oficios. No nos lleva muchas horas enseñarle a una persona a hacer cosas que son supremamente útiles. Le doy un ejemplo. Hacer llaves, eso le podría permitir a una persona que no tiene mayor formación, etcétera, pero esa persona en 4 horas máximo nosotros le enseñamos a hacer diferentes tipos de llaves, ¿sí? Pero eso requiere aperturar puertas. Eso requiere una pequeña máquina y requiere explicarle que 1 metro cuadrado para montar su negocio le vale tanto, etcétera. Pero si nos pusiéramos de acuerdo con las alcaldías, entonces también podríamos llegar a orientar esos recursos y ayudar a esas personas. Eso, pequeños oficios, orientación vocacional y plan de vida, lo venimos haciendo en muchos otros programas y convenios que hemos establecido. Estímulos a emprendedores, activos productivos para esos emprendedores una vez tengan su plan más o menos establecido. Organizaciones cooperativas y algo que nos parece supremamente importante, agricultura urbana para la seguridad alimentaria. Esto sí que lo consideramos fundamental. Yo tengo un sueño frustrado y se lo cuento. Pero solo si yo puedo ayudar a solucionarlo, porque eso de contar sueños frustrados al aire es que hay posibilidades de solucionarlos. Hace muchísimos años empezamos a trabajar la lombricultura con el propósito de que los desechos orgánicos no vayan más a Doña Juana. Y en la localidad de Kennedy se encuentra el mayor generador de residuos orgánicos. Sé que tienen unos planes de contingencia, sé que están haciendo grandes cosas. Bien, que los trabajos de grado, mi sueño sigue siendo que los trabajos de grado que nosotros hemos hecho, que un programa, un proyecto que llegué a ponerle en números incluso aquí en la unidad de extensión, mire, cuesta 6.000 millones de pesos transformar una buena cantidad de toneladas de estos desechos orgánicos con la ayuda de lombrices que nos permitirían no decir ahora vamos a tener lombrinaza y vamos a entregarla. No, la idea es los abonos de los cuales adolecemos para este momento, y que esta mañana escuchaba las noticias que los paperos no tienen ahora porque a todo el mundo se le incrementaron los costos por la guerra de Ucrania-Rusia. Por Dios, cuando se compra un abono dice 10-30-10, eso dice cuáles son los porcentajes de fósforo, nitrógeno y potasio. Y nosotros, desde la química y desde los trabajos de grado que hemos hecho, hemos establecido que dependiendo de con qué alimentamos la lombriz, tenemos diferentes composiciones de eso y nos faltaría muy poco para crear abonos. Ese es el valor agregado, porque todo el mundo le puede hablar de lombricultura y sí, pero es que nosotros sabemos cómo tomar eso como materia prima y generar esos abonos. Solo le comparto ese sueño frustrado que tengo, hablando con... Compartimos la frustración. Y le cuento que desde que llegamos hemos tratado de hacer una planta de tratamiento de orgánicos y miramos 3 opciones: la de la lombricultura, miramos las hechas digamos que por metodología térmica y con las maquinarias, porque así es como se hace la transformación de Guadalupe, que es el frigorífico que tenemos frente sobre todos los residuos orgánicos que generan este tipo de residuos, y trabajamos sobre el tema del volteo, que es finalmente también un trabajo que termina siendo muy manual. Tenemos unas iniciativas que ganaron y que hacen parte de los ejercicios de procesos de educación ambiental que tienen incentivos de hasta 100 millones de pesos para fortalecerlos.
y mucho de ello pensado en agricultura urbana, pero compartimos el sueño en relación a lo de Corabastos, porque buscamos el sitio, queríamos traer la tecnología, pero como siempre esto hace parte de algunas competencias que no son nuestras. Pero profe, bienvenidos todas las ideas que tengamos para ver cómo podemos fortalecerlas alrededor del proceso, además porque lo que hay para hacer de manera de recuperación ambiental es enorme. Y le cuento aquí entre nosotros, porque su merced dijo 6 de 5, hacemos 5 de esas 6. De agricultura urbana hacemos de reactivación económica, de pequeños oficios, de unidades productivas, hacemos muchas de estas tareas, y como siempre la discusión es en qué cantidad y quién se entera. Por supuesto tenemos una determinación que es para la localidad, la única en la que no le aplicó ahí, no hacemos ejercicios de cooperativismo porque no han salido muchas propuestas de esto, pero de fondo tengo 31 proyectos de inversión, de los cuales más o menos 12 son ambientales, y de esos el programa de reconversión verde es eso, que las empresas cambien sus ejercicios de disposición, de transformación de residuos de todo tipo y terminen siendo ambientalmente sostenibles para mejorar una localidad que tiene una problemática ambiental enorme, y que todas las cosas que podamos hacer para solucionarlo pues es un paso adelante, sobre todo comunidades organizadas. A mí me gusta mucho la Fundación Vibra Verde porque tienen ejercicios de recolección comunitaria, o sea, toda la gente hace separación en la fuente y pasan rutas de recolección específicas, y ellos a través de camas, les ruego me disculpen por lo falta técnica, pero hacen camas con ejercicios térmicos al sol, hacen volteos manuales sobre las camas que tienen en estas camas y hacen transformación, hacen abono y terminan vendiendo el abono para las mismas plantas de sus comunidades, que es finalmente lo que buscan las economías circulares en el tema del mejoramiento y acompañamiento en términos de residuos. Pero aquí nos podemos pegar una charla larga de todos los proyectos de inversión, profe. Claro. Igual agradecerle porque por supuesto nos deja muchas preocupaciones y ojalá pudiéramos articular muchos. Lo de siempre, la academia desde su ejercicio y cómo todo este ejercicio que hacen nuestros estudiantes y terminan en tesis se volvieran ejercicios y proyectos productivos reales que generaran cambios, y ahí hay una diferencia y ustedes la conocen muy alta entre lo que puede lograrse entre lo que investigan los chicos como un ejercicio teórico y lo que se vuelve realidad en la práctica y transforma realidades. Bueno, pues tenemos bastantes temas por conversar, y pues nuestro programa no es tan largo para conversar todos estos temas que tenemos. Primero pues agradecerle a la señora alcaldesa por acompañarnos en esta mañana, al profe Luis Carlos también por acompañarnos, a Julie Benavides, al profe Omar Garzón, y también a nuestro compañero Fredemiro Núñez Cruz, y detrás de cámara a César García. Esperemos que sea esta la primera, pero no la última vez que nos acompañes en nuestro programa. Por lo menos la primera, sí, con certeza. Sí, perfecto. Entonces, pues muchísimas gracias. Cuando no sea alcaldesa. Por supuesto, también. Las puertas abiertas están. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos ven a través de nuestras plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Agradecemos a todos ustedes por estar presentes y escucharnos. Los esperamos para que nos acompañen el próximo programa, el próximo sábado a las 11 de la mañana por la UD 90.4 FM Estéreo en Pase la Voz. Muchísimas gracias. Pase la Voz. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social, articulación de la academia, formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo.